Bueno, hermanos, pues buenos días y qué gusto, qué gozo, qué privilegio poder estar en la presencia del Señor cada domingo y poder tener este tiempo de adorar al Señor. Y he titulado el sermón de hoy El secreto de la felicidad, lo cual no estoy muy seguro si es un título apropiado, porque quizá esté elevando demasiado las expectativas de lo que podáis escuchar esta mañana, pero con la ayuda del Señor confío en que hemos de salir, no vamos a salir decepcionados, sino que como hemos orado vamos a salir edificados. Por tanto, vamos a ver hoy si realmente vamos a saber cuál es el secreto de la felicidad. No sé si conocéis a figuritas estas que se llaman las matrioshka, que son las figuritas de madera que dentro llevan otra figurita y dentro otra y otra y otra. Esta semana estaba leyendo que hay las figuritas estas matrioshka, están las que tienen 3 figuritas, la principal y 2 dentro, y lo normal es que haya entre 3 o 9 figuritas. Pero leía que la más numerosa tiene 72. No sé cómo lo han hecho, pero 72. La más grande mide más de 30 metros. Pero también escuchaba o estaba leyendo esta semana sobre la leyenda del origen de esta matrioshka. Y la leyenda dice que había un campesino, un carpintero, un artesano de la madera que se llamaba Sergei, que era ya viejecito y estaba solo. Y decidió construir o tallar una muñeca de madera con la cual poder hablar. Y dice la leyenda que el hombre empezó a hablar, le llamó matrioshka, y esta matrioshka llegó el día en que empezó a hablar con él también, y se hacían mutuamente compañía, hasta que un día ella le dijo que estaba deseosa de poder tener un hijo. Y el hombre dijo, pues voy a hacer de dentro de ti, voy a sacar una figurita, y ahí vas a tener tu hija. Y a matrioshka le hizo una hijita de su interior que la llamó Trioshka. Y empezaron los 3 a hablar hasta que pasado el tiempo Trioshka se hizo mayor y también quería un hijo. Así que otra vez el artesano Sergei volvió a hacer otro agujerito dentro y sacó a una figurita que llamó Oska. Y ahí siguió la familia creciendo hasta que Oska se hizo mayor y también quería un hijo. Y Sergei ya no sabía qué hacer, así que talló otra vez dentro de Oska y sacó una figurita, una última figurita. Y esta vez le puso bigote. Y le llamó K. Y ahí se acabó la genealogía de matrioshka. Y dijo, hasta aquí. Bueno, pues con el salmo que vamos a leer hoy, con el Salmo 119, estudiando un poquito sobre el Salmo 119, me pasó algo parecido. Dije, es una poesía con 22 estrofas. Vaya matrioshka, con 22 figuras. Y me puse y digo, vamos a ver la primera. Vamos a ver los primeros 8 versículos. Pero me pasó como pasa con las matrioshkas, que cuando empecé a tratar de leer o de estudiar los 8 versículos, cuando llegué al tercero me di cuenta que había llegado al corazón del Salmo. Podríamos decir acá, a lo que es el centro del Salmo. Y el centro del Salmo precisamente es lo que vamos a leer en estos 3 primeros versículos. Os pido que me acompañéis al Salmo 119. Vamos a leer los 3 primeros versículos donde vamos a ver el centro del Salmo, que es ¿qué es ser feliz? ¿Qué es ser feliz? ¿Y cómo llegar a ser feliz? Leed conmigo el Salmo 119, versículos del 1 al 3. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Señor, queremos en esta mañana descubrir el corazón de tu palabra y como hemos cantado,
ver realmente cuál es el mensaje de este texto. Señor, te pido que seas tú el que hable. Señor, y que todos nuestros corazones estén abiertos para atender tu consejo. Esto te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. 3 versículos cargados de sustancia. Vamos a ver en esta mañana que realmente existen personas felices. Estos 3 versículos también nos van a enseñar que cómo lucen esas personas felices. No solo existen las personas felices, sino que además se les puede identificar. Y llegaremos al final del sermón con el secreto de la felicidad. Pero vamos primero con este primer encabezado, que existen personas felices. Y no lo digo yo, no lo dice nuestra sociedad que va buscando la felicidad, lo dice la palabra de Dios. Bienaventurados. Es como comienza este salmo. La palabra hebrea es asre. ¡Cuán feliz! Es una interjección. ¡Cuán feliz! Porque la definición bíblica de bienaventurado precisamente es feliz. En la Biblia quiere decir que se trata de un estado de felicidad y de gozo en la mente. Y quizá con esta definición hay mucha gente que podría estar de acuerdo. La felicidad es un estado de felicidad, de gozo en la mente. Pero bíblicamente este término lo que quiere comunicar es la prosperidad, sí, la felicidad, pero que experimentan aquellos que son favorecidos por un ser superior. No es la que consigue una persona, sino la que recibe una persona, en este caso, de un ser superior. Imagínate una noticia. Te llega a carta un certificado con acuse de recibo, tienes que firmar, llega el cartero. ¿Ves la carta? Hacienda. Ser superior, por excelencia. Y abres la carta y de pronto no es una multa, no es un reclamo de impuestos, sino que es una devolución de todos tus impuestos. Eso sí que es ser feliz. Os tengo que decir que a mí me pasó. Pero bueno, en este caso lo que pasó es que ellos se habían equivocado. La asesora me dijo, Paco, vamos a reclamar, y sí, recibí una alegría cuando me dijeron que tenían que devolver dinero. Pero el término en este caso es el que podemos más bien identificar en la Biblia como la sensación, la experiencia, la condición que tenía Lea, la esposa de Israel, cuando fue bendecida con un hijo. Y en este caso, si vamos a Génesis 30:13, podemos ver la expresión que hizo Lea de aquella situación en la que se encontraba. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó a su nombre Aser. Aser quiere decir felicidad. Dicha. Esa mujer estaba feliz. ¿Por qué? Porque Dios le había concedido un hijo. Por tanto, le puso Aser. Hermanos, para los bienaventurados, para los felices que encontramos en la Biblia, Dios es el causante de esa dicha. No otra persona, no otra circunstancia. Dios es la causa de la buena ventura del creyente. Por eso tenemos que tener cuidado con las situaciones sociales, con las situaciones personales, en las que podamos pensar que alcanzándolas vamos a ser felices. Porque como dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Por eso, ser bienaventurado, ser feliz ante Dios, puede que no siempre, eso sí tenemos que tenerlo en cuenta, no siempre el creyente que es feliz, no siempre es feliz, no siempre
tiene que tener relación con aquellas situaciones en las que habitualmente diríamos, este es feliz y está en medio de una enfermedad. Este es feliz y está en medio de ataques y de vituperios. Este es feliz y está en medio de la persecución. Si toda nuestra felicidad tuviera que depender de esas circunstancias, pues prácticamente ninguno de nosotros podríamos alcanzar ser felices. Y prácticamente la religión cristiana, o en este caso el pueblo de Dios, por todo el mundo, que es el más perseguido, no podría llegar a ser feliz. Pero gracias al Señor, que esta felicidad humana no es la felicidad de la que estamos hablando esta mañana. Por eso vamos a pensar en algunos ejemplos de favores otorgados por Dios que al margen de cualquier circunstancia que podamos estar pasando los creyentes, nos deben de producir sí o sí felicidad. Mirad, Salmo 32, 1 y 2. Cuán bienaventurado, cuán feliz es aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y lo estábamos considerando hace un ratito. Es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El perdón. El perdón que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, que acabamos de recordar, hermanos. Eso sí o sí nos tiene que producir felicidad, siempre, porque es un perdón de nuestros pecados. Es el perdón que en Cristo Jesús va a evitar nuestra condenación. Y ahí tenemos que imaginarnos ser reos de muerte ante un juicio en el que tenemos toda la condena porque nos las hemos ganado a pulso, y poder salir de esa sala de audiencias diciendo, he sido perdonado. Y yo no merecía ser perdonado. Eso produce felicidad en el creyente. Salmo 34, 8. Probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Y esto nos habla de las peores situaciones en las que podamos encontrarnos y cómo nos produce felicidad el tener un refugio. El tener un refugio en medio de cualquier circunstancia. Es el Señor nuestro refugio. Y eso produce felicidad al creyente. Cuán bienaventurado, Salmo 65, 4. ¡Qué feliz es el que tú escoges y acercas a ti para que more en tus atrios! Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Mis queridos hermanos, ¿por qué yo? Por Dios. Porque Él lo ha decidido así. Porque Él ha decidido acercarnos a su presencia, hacernos de su familia. ¿Para qué? Para que moremos con Él. Para que habitemos en su casa. Salmo 84, 4. Cuán bienaventurados, qué felices son los que moran en tu casa, continuamente te alaban. Yo creo que se nota en vuestras caras, se nota en el ambiente que respiramos cada semana, deseamos que venga el domingo. Deseamos venir a la iglesia del Señor, juntarnos a alabar al Señor. Eso nos hace felices. Porque podemos a lo mejor comparar con otra época en la que no había tanta felicidad al llegar el domingo. Cuán bienaventurados son los que moran en tu casa. Hermanos, la iglesia somos la casa del Señor. Cada uno de nuestros corazones. Somos el templo. Y qué felices somos de poder compartir esta experiencia. Y juntos alabar. Dicen que, he oído, ¿no?, que somos una iglesia que alaba muy fuerte. Amén. Amén. Que nos escuchen los vecinos. Y que nos escuchen en el otro barrio. Que nos escuchen, para eso estamos. Habrá que tomar clara de huevo para no habilitar algún gallo. Pero esto es bíblicamente lo que quiere decir ser feliz. Y estos son algunos de los muchos motivos por los cuales los creyentes podemos ser y debemos estar felices. Ahora bien,
¿Cómo lucen? ¿Cómo aparentan? ¿Cómo podemos demostrar nuestra felicidad? Entre nosotros y entre los que nos rodean. ¿Cómo lucen las personas felices? Es el segundo punto. Y si nos vamos al mismo versículo, el versículo 1, la segunda parte, dice: son bienaventurados que los de camino perfecto, los perfectos de camino. Y aquí es donde comienza la curva del camino, porque ¿qué quiere decir un camino perfecto? Habría que ver primero lo que quiere decir camino. Y camino, en este contexto, en el hebreo, se refiere a tu camino como tu conducta, tu estilo de vida. Lo que se hace, la manera particular en la que te conduces, la forma en la que uno conduce su vida, incluyendo no solo lo que hace o lo que va a hacer, sino sus hábitos cotidianos, hasta los más sencillos, hasta los diarios, los más normales. Ese es el camino que cada uno de nosotros estamos viviendo por la gracia de Dios. En primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 4, dice que se aplica a una actividad que controla el estilo de vida, y se refiere ahí a la promesa que el Señor le dio a David respecto a quiénes iban a ser sus herederos, los descendientes de David. Y le dijo a David el Señor: si tus hijos guardaren mi camino, ahí se refiere al estilo de vida que Dios está exigiendo de los reyes de Israel, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Esa fue la promesa que Dios le hizo a David y a su descendencia. Había que conservar un estándar, un estilo de vida, un camino de acuerdo a la voluntad del Señor. Eso es lo que estamos hablando del camino de los felices. Pero los de camino perfecto, o los de perfecto camino, según leamos la Biblia de las Américas o Reina Valera. ¿Qué quiere decir perfecto? Y aquí hay mucha confusión hoy día. Hay mucha confusión con la de perfecto. Nadie es perfecto. Pues perfecto, bíblicamente, y en este contexto, nos está llevando a la persona que es incontestable, la que está libre de objeciones, la que no se le puede señalar con el dedo con facilidad. Y hay algunos ejemplos para que no nos vayamos a pensar en que nadie está en esa situación. En la Biblia nos habla de personas perfectas, perfectas como tú y como yo. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros en la Epístola de Santiago, ¿verdad? Pues vamos a ver algunos ejemplos de hombres perfectos como Elías, o como podamos ser cualquiera de nosotros. Job, capítulo 1, versículo 1 nos dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto, intachable. De hecho, Satanás le intentó señalar con el dedo y Dios le dijo: te estás equivocando. Job es perfecto. Era un hombre perfecto, intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿En qué residía la perfección de Job? Hombre temeroso de Dios. Y cuando veía el mal, se apartaba. Así podemos ser también los creyentes. Debemos ser los creyentes en nuestro día a día, en nuestro camino, en nuestro hábito de vida. Segundo de Crónicas, capítulo 31, versículo 18, escribe Ezequías. Sobre el rey Ezequías. Y dicen del rey Ezequías: así hizo Ezequías por todo Judá. Él hizo lo bueno, lo recto, otra vez referido a perfecto, lo verdadero delante del Señor su Dios, y toda obra que emprendió en el servicio de la casa de Dios, por ley y por mandamiento, buscando a su Dios, lo hizo con todo su corazón. Y aquí la parte de ese camino perfecto, el que empeña diariamente su corazón en obedecer a Dios. Ese es el estilo de vida.
Y por último, en Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 12, Pablo tiene que decir un poco así para poder ampliar ya este concepto de perfección, cómo tiene que aplicar en los creyentes. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo, este mundo que tiene su estilo de vida. ¿Cómo tiene que ser nuestro estilo de vida, nuestro caminar, nuestra perfección? Sobria, justa y piadosamente. Una manera de vivir contenida, de una manera justa conforme a la palabra de Dios y piadosamente, viviendo siempre mirando hacia el Señor. ¿Cómo nos describe ahora este salmo? ¿Cómo viven estos de camino perfecto? ¿Cómo lo describe? Y nos vamos a la segunda parte del versículo 1 y a la segunda y tercera parte del versículo 2. Y nos lo va a describir. ¿Cómo puedo vivir yo de una manera perfecta? Venga, vamos a la cosa práctica. ¿Cómo puedo vivir yo una vida perfecta? Pues con 3 verbos nos lo va a identificar. El verbo andar, versículo 1, y el verbo guardar, versículo 2, y también en el versículo 2, el verbo buscar. ¿Y qué quiere decir andar? Fácilmente. Donde hay un camino, como acabamos de hablar, tiene que haber un movimiento. Si no, que se lo digan a la autovía, y sobre todo cuando pasas por Murcia, la cantidad de coches en movimiento que hay. Claro, es lo normal. Hay carretera, hay gente moviéndose en carretera. Tenemos un camino, vamos a andar por ese camino. El Antiguo Testamento nos da una idea bastante concreta en el concepto de andar, cuando se refiere a andar detrás. Cuando los hebreos fueron librados de Egipto, Dios iba delante por el desierto y ellos iban siguiendo la nube. Ellos iban detrás. Dicen algunos estudiosos que esa idea de andar detrás puede venir de los dioses paganos, en los que uno de los rituales que se hacían, y también eso lo escuché en la historia de los romanos por Cartagena, en la que los paganos sacaban sus dioses y los paseaban por las ciudades o por los entornos del templo. Si vais alguna vez a Cartagena os enseñaré el templo y por dónde hacían la procesión de los dioses paganos. Así que esa idea de ir detrás es lo que en el Antiguo Testamento nos hace referencia a que iban detrás de dioses ajenos. Pero de la misma manera que antes se iban detrás de dioses ajenos, ahora tendrían que ir detrás del Dios de Israel. Por eso esa es la idea de caminar, andar detrás. Todavía en España tenemos esa figura de caminar detrás de dioses, ¿verdad? En nuestras famosas procesiones. Pero al margen de que eso ya vaya quedando culturalmente tantas veces olvidado, nos tenemos que preguntar en esta mañana, ¿detrás de qué o de quién camino yo? ¿Detrás de qué o de quién? ¿Dónde está la meta a la que yo quiero llegar? ¿Dónde está la persona a la que yo estoy siguiendo como si eso fuera? ¿Dónde está el equipo al que yo voy siguiendo como un bobo? Cuando lo que nos explica la palabra del Señor es que si hemos de andar detrás de, es detrás de Dios. Y en este caso el Salmo nos dice, andar ¿en qué? En la ley, en la Torá. Lo que nos está explicando este Salmo, que el que es feliz va detrás de la ley, sigue la ley. Y fijaos si es importante este concepto, que en el Antiguo Testamento ley aparece unas 220 veces. ¿Será importante cuando el Señor lo repite tanto a su pueblo? Para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y las cumplan. Nos dice Ezequiel capítulo 11, versículo 20. Esa era la voluntad de Dios para que sus hijos andaran detrás de estas cosas. Pero tenemos que tener cuidado con esto. Porque tantas veces escuchamos ley y una vez que escuchas ley dices, hay que cumplir, hay que cumplir, hay que cumplir. Y no.
Realmente, en la ley del Antiguo Testamento, la ley de Dios no es una restricción, no es un impedimento, es todo lo contrario. Con la ley de Dios, por medio de la ley de Dios, es que el pueblo de Dios se pudo acercar a Dios. Ahí tenemos a un montón de esclavos que durante 400 años han estado completamente perdidos en Egipto, y vemos ahí 2 millones de personas saliendo de Egipto, y de pronto ¿qué? ¿Y cómo se van a gobernar esta gente? Y Dios tiene que decir, alto, y 2 años ahí en el desierto, enseñándoles las leyes. ¿Para qué? Libro de Levítico. ¿Para qué es el libro de Levítico? Para que sepamos que Dios es santo, que nos reclama el que seamos santos como Él. Y en este caso a los hebreos les dice, pero como yo soy santo y vosotros tenéis que ser santos, os voy a explicar en qué consiste mi santidad y cómo os tenéis que acercar vosotros al Dios santo. Así que la ley no era puros rituales para evitar, para tener que cumplir a rajatabla. Eran de debido cumplimiento, pero para que ellos se pudieran acercar a Dios de la manera adecuada en la que no tenemos que acercar a Dios. En el sentido más puro, Torá, la ley, se le dio a Israel para permitir que llegara a ser de verdad el pueblo de Dios. El pueblo de Dios sigue las normativas de Dios. Se podría decir que cuando ellos guardaban la ley, ellos se resguardaban. Ellos guardaban la ley y entonces se resguardaban. ¿De qué se resguardaban? Que se lo digan a estos 2 hermanos, se me ha ido. A Nadab y Abiú, que se lo digan a Uza. Y nos lo dice a nosotros el Señor. Cuidado cuando nos acercamos delante del Señor, Él es santo. Tengamos esa precaución en nuestra vida, esa sensibilidad de que la ley, en este caso el camino, está mostrado en la palabra del Señor para cómo nos tenemos que mostrar o presentar delante de Dios. Y para eso tenemos a uno que cumplió perfectamente la ley, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque nada podríamos hacer si el Señor Jesucristo no hubiera cumplido perfectamente la ley en su vida, en su muerte, en su resurrección. Para que ese cumplimiento de la ley fuera imputado a nosotros. Y hoy por la misericordia del Señor podemos estar aquí. Gloria a nuestro Señor. Pero lamentablemente Israel tomó ese medio de gracia que era lo que les resguardaba de la santidad de Dios para poderse acercar ante la santidad de Dios y se impusieron una carga tremenda de ritualismo, de legalismo. Y a esa ley le añadieron los fariseos infinitas más. Y toda esa carga se la echaron encima, invalidando el propósito de la ley. Y como decía Ismael esta semana, el jueves, cuidado con hacernos legalistas. Cuidado con hacernos legalistas. Porque nos estamos autoimponiendo lo que Dios precisamente estaba censurando y llegó a censurar a su pueblo en aquel tiempo. Mirad, para aquellos que piensan que la ley, o que la palabra de Dios, o que tanto seguir la palabra de Dios es un problema para la iglesia de hoy. En la comunión con otros, en tu vida que... Andar en la ley del Señor viene a ser como el tren AVE. El tren AVE puede llegar a 300 km por hora porque va sobre vías. Si el tren AVE se sale de la vía, solo encuentra una catástrofe. Igualmente nosotros debemos de andar en el camino, en la vía para la cual hemos sido diseñados, porque entonces es así como encontramos la libertad, caminando en la vía que ha dispuesto el Señor. Y la vía la ha trazado el Señor, no la trazamos ninguno de nosotros. Mira lo que dice Oseas 14:9. ¿Quién es sabio que entienda estas cosas? ¿Quién es prudente que las comprenda? Porque rectos son los caminos del Señor y los justos andarán en ellos, hermanos. Es así. Pero mira, los transgresores tropezarán en ellos. Hermanos,
no tropecemos nunca en la palabra del Señor, sino que sea ella la que nos ayude a corregir nuestro camino torcido. Porque quien es sabio, que entienda estas cosas. Y quien es prudente, que las comprenda. Porque rectos son los caminos del Señor. Y cuando nos empeñamos en no seguir por los caminos del Señor, transgredimos. Y como dice la Escritura, los transgresores tropiezan en la ley, tropiezan en ellos. Es importante que tengamos cuidado de no caer nunca en ningún tipo de legalismo. Y esto lo tendríamos que aplicar y lo tenemos que aplicar en nuestra vida personal, pero también en nuestra vida en la iglesia. Por lo demás, hermanos, le dijo Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos, pues, y os exhortamos en el Señor, que como habéis recibido de nosotros las instrucciones acerca de la manera en cómo debéis andar, es decir, comportaos, cómo debéis andar, conduciros y agradar a Dios, como de hecho ya estáis, ya andáis, así abundéis en ello más y más. Hermanos, ¿tenemos la palabra? Abundemos más y más en la palabra. Es la vía, es el camino trazado para que andemos en completa libertad, obedeciendo al Señor. Andar en la ley. Pero en segundo lugar, también nos dice el versículo 2, la segunda parte, nos dice, y guardan sus testimonios. No solo estos, los felices, se identifican en que andan en la ley, sino que guardan sus testimonios. Realmente son cosas muy parecidas, son conceptos muy parecidos. Estamos hablando de poesía, y la poesía hebrea, en la repetición y en los términos sinónimos, es donde está su rima. Es diferente a la nuestra, pero entendiéndola es como vemos que estas repeticiones lo que hacen es, sobre todo lo que ayudaba era memorizar, porque esto eran canciones. Yo, en aquella época, si me preguntáis la letra de una canción, no soy capaz de cantar ni el título de memoria. Pero es tan hermoso pensar que precisamente este tipo de literatura, el Señor la hizo así para que su pueblo la pudiera memorizar. Y durante prácticamente toda la historia de la Iglesia, en las épocas más oscuras, incluso en los monasterios, memorizando los salmos, es como la palabra de Dios se pudo transmitir aún en aquellas épocas más oscuras del cristianismo. Y se memorizaban los salmos. Y todas estas cosas ayudan a ello. Pero bueno, cerrando el paréntesis, guardan tus testimonios. ¿Qué quiere decir guardar? Pues no es coger algo y echárselo al bolsillo. El concepto bíblico de guardar, otra vez, tiene en primer lugar un sentido de cuidar. Como encontramos en Génesis 2:15. ¿Qué hizo Dios con Adán? Le dijo, Dios puso a Adán ¿en dónde? En el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Guardar tiene un primer sentido de cuidar. Cuidar el libro que el Señor nos ha transmitido, que nos ha dado. Otro concepto de guardar tiene el sentido de proteger. Génesis otra vez 17:9 nos dice, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Los patriarcas, ¿qué tenían que hacer con el pacto que Dios le había dado a Abraham? Abraham tenía que, y los patriarcas, sus descendientes, tenían que proteger. ¿Y cómo se protege una cosa? ¿Metiéndolo en una caja fuerte? Sí y no. En una caja fuerte ni lo ves, ni lo tocas, ni lo disfrutas. Pero ¿cómo se protege algo? En los asuntos de monumentos y de bienes culturales y de interés cultural hay una cosa que se llama el patrimonio inmaterial. Y el patrimonio inmaterial, que son las costumbres, las tradiciones, ¿cómo se pueden proteger? Pues haciendo que se puedan ir repitiendo. De manera que
El patrimonio inmaterial, por ejemplo, que tenemos aquí en la región de Murcia, por ejemplo, son la festividad de los caballos del vino. Así que la mejor manera de que esa tradición y esos oficios relacionados allí en Caravaca con los bordados en oro, en pedrerías, se puedan seguir conservando, ¿cómo es? Pues haciendo de ello un bien inmaterial que, haciendo uso de ello, se protege. Uno de los problemas que teníamos ahí en el campo de Cartagena es que hay muchos molinos. Los molinos tienen grandes piedras, que son las muelas, pero hace mucho tiempo que el oficio de molinero se dejó de usar. Vinieron los motores primero de gasoil, después los eléctricos, ya se saca el agua con motores y los molinos ya no hacen falta. ¿Qué ocurrió? Que las personas dedicadas a ellos, los molineros, el oficio prácticamente desapareció. Los molineros antiguos se hicieron viejos. Los que tallaban las piedras del molino, que era otro oficio, ya no lo había. Y la única manera de proteger todo aquello, ¿cómo es? Habiendo personas que transmitan de generación en generación esos oficios. Esa es otra de las acepciones de cómo tenemos que guardar el testimonio. ¿Cómo? Atesorándolo y transmitiéndolo. Así que guardamos cuidando, guardamos protegiendo. Y otra tercera acepción sería guardar reteniendo. Como cuando José contó a su padre su sueño, y dice Génesis 37:11 que los hermanos de José le tenían envidia. José fue y se lo contó a su padre, y dice que su padre guardaba en su mente el asunto. Hermanos, guardar en nuestra mente. Usar nuestra mente. Y yo soy el primero. Hay que memorizar. Hay que guardar en la mente la palabra del Señor. Porque una persona bíblicamente feliz es la persona que cuida de la palabra del Señor, la protege aprendiéndola y transmitiéndola y la retiene en su mente y en su corazón, meditando en ella constantemente. Así es una persona feliz que guarda. ¿Y guarda qué? El testimonio. Y el testimonio, en este caso, un poquito diferenciando el concepto de la ley, que vienen a ser cosas similares, pero con sus matices, la palabra testimonio en este caso se refiere a un objeto que se entrega como memorial o como recordatorio. Nuestra alianza. ¿Qué nos recuerda una alianza en el dedo? Que estamos casados. En la mayoría de los casos. O en los casos tradicionales. Una alianza nos recuerda, es un memorial, ahí llevamos este objeto para nuestro recuerdo. En eso se refiere el testimonio. Guarda el testimonio. También se refiere, no sé si claro, os acordáis, esas piedras que se levantaban en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 21, capítulo 31, en Josué, las piedras del Jordán, que son memoriales. Ahí están para recordar. Para recordar. Y además sirven de testigo. El testimonio es un testigo, o sea, una persona que ofrece un testimonio verbal veraz. Hermanos, nuestra palabra, la Biblia, es el testimonio, el objeto que Dios ha puesto en nuestras manos para memorial y para hablar precisamente de la manera fiel de las cosas que Dios tiene que decir a su pueblo. Así que el hombre, la mujer, la persona feliz en la Biblia es aquella que guarda el testimonio. Y el tercer verbo, hemos visto andar, hemos visto guardar. Ahora toca buscar. Me vuelvo loco buscando, sobre todo cuando... Bueno, hoy Gabriela tenía que traer unas cositas así de brillitos. No sabe dónde la ha dejado, no teníamos que venir, ya llegas tarde. Aquí no se refiere a buscar algo perdido.
Porque lo que perdido está perdido y mejor que no lo busques porque cuando lo dejes de buscar en algún momento aparecerá. Pero aquí la palabra buscar equivale a consultar. Consultar. Es un uso muy frecuente en el Antiguo Testamento cuando alguien busca y se refiere, ¿buscó qué? Pues buscó a Dios. Consultar a Dios. Se usa esa palabra con esa definición. Consultar a Dios. ¿Cómo podemos consultar a Dios? ¿Cómo vemos en el Antiguo Testamento, en la Biblia, que los hombres felices, las personas felices buscan a Dios? En oración. Consultamos a Dios, buscamos a Dios en oración. Otra manera, consultamos a Dios, buscamos a Dios a través de Moisés y los profetas, decía el Señor Jesucristo. Nosotros también tenemos ese recurso, la oración y las escrituras, como medio para poner en práctica nuestra búsqueda. No estamos buscando un objeto perdido, estamos consultando a Dios en oración y por las escrituras. Pero también en el Antiguo Testamento hay ejemplos de buscar equivocados, de consultar de una manera equivocada. Se puede buscar y pecar. Por ejemplo, Deuteronomio 18:11 advierte sobre las consultas a los muertos. En primer libro de Samuel, capítulo 28, los versículos 3 y 7, el rey Saúl consultó a médiums. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 2, nos dice que los reyes de Israel consultaban a dioses falsos. Cuidado con trivializar estas actividades en la actualidad. Muertos, medios, dioses falsos, fulanito, menganito, que lo hacemos como que tuviera criterio, cuando el criterio solo lo tiene Dios en las cosas importantes de la vida. Consultar a Dios. Hermanos, cada paso que demos en nuestro camino, que esté siempre precedido por el mandamiento de Cristo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y que podamos aconsejar a aquellos que no son de Cristo, que también para ellos hay un mandamiento. Hay un mandamiento de buscar. Isaías 55:6. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cerca. Porque va a llegar el momento en que esa oportunidad va a cesar. Y ya no habrá más búsqueda, sino solo llanto y crujir de dientes. Hermanos, los hombres, las personas, las mujeres felices existen. Creo que somos ejemplo de ello. Pero, ¿cómo somos felices? Por la misericordia del Señor, que nos ha llamado. ¿Y cómo aparentamos o podemos demostrar que somos felices? Andando, guardando y buscando la palabra de Dios. La ley, el testimonio. Y llegamos al final, el punto álgido del sermón. Vamos a hablar del secreto de la felicidad. El secreto de la felicidad. Versículo 3 nos dice, en consecuencia de estos dos versículos que hemos leído, el versículo 3 dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Ya no son nuestros caminos, no es nuestra conducta, sino es una palabrita que también nos da este salmo a lo largo de sus 22 estrofas. En este caso son los caminos de Dios. El día 13 de mayo de 1987, un conocido grupo de músicos cómicos argentinos, los Luthiers,
algunos a lo mejor los habéis oído y si no, buscad por YouTube. Estrenaron su sketch llamado El Sendero de Warren Christopher. En él parodiaban a un pretendido gurú que a lo largo de toda la obrita estaba siempre diciendo: y os voy a decir el secreto de la felicidad, y os voy a decir el secreto de la felicidad, y va todo desarrollándose hasta que al final le preguntan al gurú, al señor Warren Christopher: Maestro Warren, dinos el secreto de la felicidad. Y hay uno de los actores con una voz, a mí me encantaba, muy profunda, muy grave, decía: yo qué sé. Porque desgraciadamente ningún hombre puede conocer por sí mismo este secreto. Es más, no hay persona que haya alcanzado la felicidad ni pueda conseguirla por sí misma. Y este versículo 3 nos certifica esta verdad. Por más que se empeñe el ser humano, no puede llegar a ser feliz. Porque la felicidad que hemos estado tratando esta mañana se alcanza y la da exclusivamente Dios a quien quiere. Es un regalo de gracia. Es el que tiene el poder para darla y es el que tiene el querer darla. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo el que ha nacido, y aquí literalmente quiere decir todo el que ha sido engendrado de Dios, no peca, sino que aquel que nació, es decir, que fue engendrado de Dios, le guarda y el maligno no le toca. Y eso es lo que quiere decir precisamente este versículo 3. Pues los que hacen iniquidad, los que no hacen iniquidad, son los que andan en sus caminos. Andando en sus caminos es como no vamos a hacer iniquidad. Caminando en nuestros caminos vamos a tropezar, como hemos leído antes. Pero esto es posible porque hemos sido engendrados por Dios. Así que para llegar a la felicidad primero tenemos que ser engendrados por Dios. Entonces, yo quiero ser engendrado por Dios, podría preguntarse alguien, pero yo no puedo autoengendrarme, tiene que ser Dios. ¿Cómo es que Dios hace esto posible? Una persona feliz es aquella que ha nacido de nuevo. Y sin nacer de nuevo, ya se lo dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Un hombre puro religioso, pero hasta la perfección. El perfecto, entre comillas, podríamos decir humanamente hablando. Pero el Señor Jesucristo le dijo, tienes que nacer de nuevo. Así que el secreto de la felicidad está en que Dios nos engendre, nos haga nacer de nuevo. Y esto solo es posible. Y aquí es donde la Iglesia tenemos siempre, en todo momento, estar conscientes. Que solo es posible con la estrategia de la ley, del testimonio, de la palabra de Dios. Mirad lo que dice Primera de Pedro 1:23. Una persona feliz es aquella que ha nacido de nuevo, pues habéis nacido de nuevo, no de la simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. A través de su palabra. Queremos que nuestros hijos sean creyentes a través de su palabra. Queremos que nuestros amigos sean creyentes, su palabra. Nuestra familia sea creyente, su palabra. Queremos caminar mostrando que somos felices, su palabra.
¿Quieres ser feliz? Hay que nacer de nuevo y podemos certificar esta mañana que aquí estamos un grupo de personas felices. Así que para, en primer lugar, llegar a esa felicidad, a ese secreto de la felicidad, primero pasa por escuchar la ley y el testimonio, la palabra de Dios. Hermanos, luzcamos felices. Continuemos perseverando en ello. Luzcamos felices. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Andando, guardando y buscando a Dios en su palabra. Y máxime ahora que estamos reunidos, un día como hoy. Y podemos decir que estamos juntos, y creo que en armonía. Como no hablamos de fútbol. Y si a mí me habláis de fútbol, no me vaya a ofender. Pero mirad cómo nos dice el Señor en el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos los hermanos. Y el versículo 3, la segunda parte, termina el Salmo diciendo, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Amén. Vamos a orar. Queremos darte, Señor, muchas gracias por tu palabra bendita. Gracias, Señor, porque los secretos de Dios, los misterios del Creador, han sido revelados conforme a tu voluntad en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy podemos conocerlo a través de tu bendita palabra. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hizo todo lo posible y necesario para salvarnos, Señor. Y por eso esta mañana estamos agradecidos por tu palabra, por tu misericordia, por tu gracia que nos engendró en Cristo Jesús. Y porque esto lo vimos a través de tu palabra. Ayúdanos a caminar en ella. Que en esta semana podamos alumbrar y demostrar que la felicidad existe. Solo se encuentra en ti y nosotros somos testigos de ello, para la gloria de tu nombre, a todas las naciones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te alabamos. Amén.